Las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas, lo mejor este miércoles 3 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Nueva jornada de colas kilométricas para surtir gasolina en Venezuela. Además, se registraron varias protestas en distintos sectores. Y la declaración la ofrecía el denominado protector de Nueva Esparta ante Rivas. Él decía: los inventarios de combustible bajaron porque trabajábamos con un esquema distinto, con restricciones por la cuarentena y no estaban todas las estaciones de servicio abiertas. Con ese ritmo teníamos previsto que el combustible duraría 30 días, pero desde el lunes amanecimos con otra política y lo que duraría 30 días solo alcanzó para 4. Es decir, tendremos gasolina hoy y parte de mañana. Fue su declaración. Y la pregunta es, bueno, este ritmo, ¿hasta dónde va a durar la gasolina de nuestro país? Solo 48 horas de momento duró la venta a precio subsidiado, al menos en varias localidades del área metropolitana. El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó que las estaciones de servicio de su jurisdicción ofrecerán combustible a precio internacional. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos para el comisionado de Naciones Unidas designado por la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. El acuerdo con el equipo de Maduro para combatir el COVID-19 permitirá salvar miles de vidas, pero en Venezuela son millones de vidas las que están en riesgo. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. A propósito de las protestas de Estados Unidos, la Secretaría de Justicia de Minnesota emitió orden de captura para los otros policías acusados por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Rafael Orihuela. Fue ministro de Sanidad, Asistencia Social, tiene posgrado en Medicina Tropical, conoce perfectamente el tema del que vamos a hablar la tarde de hoy. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, pendiente. Un gusto conversar con usted, doctor. Le pedí una primera valoración de su parte acerca de este acuerdo que tantas opiniones ha generado, sobre todo en redes sociales, suscrito entre el equipo de salud de Nicolás Maduro y el equipo de la Asamblea Nacional para hacer frente al COVID-19 en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, primero debo decirte que esto no es nuevo, que en realidad hay una gestión que tiene más de 90 días circulando para mejorar las relaciones en lo que adentro son factores, digamos, de ayuda a los problemas de salud. Y allí ha tenido una relevancia importante de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es, digamos, la que está llamada pues a buscar los entendimientos entre gente que tenga diferencias en escala del país. O sea, eso venía corriendo poco a poco y justamente pues ayer o anteayer se terminó de completar un documento que es lo que fue publicado, en el cual aparecen 3 firmantes: el ministro de Salud, el doctor Julio Castro de la Comisión de Asesoría de Salud de la Asamblea Nacional y el representante de la OPS aquí en Venezuela. Esto, digamos, no debería ser extraño, ni debería ser una cosa así que genere ruido, pero precisamente una vez firmado ese documento, el ruido comienza con una declaración que a mi juicio fue muy infeliz de alguien del gobierno, con la cual dijo, bueno, que un pedazo, una parte de lo que llaman el G4, que es el grupo de 4 partidos que coordinan la actividad, digamos, del campo democrático que es Venezuela, que un pedazo de ese todo había decidido respaldar al gobierno y acompañarlo en las medidas estas de comportamiento con el COVID-19. Esto primero no es verdad. Y segundo, por supuesto, cuando tú comienzas con este tipo de discurso, que siendo la división de entrada, intentando sacar alguna ventaja de decir, bueno, hay una parte de estos señores que me están apoyando a mí, cosa que no es cierta. Entonces eso, por supuesto, generó mucho ruido y obligó
a que una parte que se desenvuelve en el exterior del país, algunos diputados que están sobre todo vinculados con la OPS en Washington, dieran una declaración explicativa, pues, detallar lo que ocurrió. Yo creo que es muy bueno que se produzca un entendimiento en el campo específico, digamos, de lo que es la lucha contra el coronavirus. Eso me parece que es una noticia importante, buena, favorable. Y es muy malo que se intente hacer uso de ese hecho que ocurre apenas hace 2 días, uso político, uso partidista, uso ventajista para decir, bueno, yo estoy aquí y ya están al frente unos tipos que están partidos en pedacitos. Es una falta de respeto, además, lo que hizo el señor Jorge Rodríguez, que fue el que dio esa declaración precisamente ayer. Yo albergo el optimismo de que si tú sumas esfuerzos, sobre todo de mucho peso, porque no es lo mismo que yo te diga a ti, mira, yo, qué sé yo, soy leñador allá en Táchira, quiero ayudar, bueno, que ayudaré con lo que yo pueda, pero es un núcleo de alta calidad científica que básicamente está en el grupo de las redes epidemiológicas, varias de ellas, está en la Academia de la Medicina, está en un Médico Unido por Venezuela. Es una cosa importante. Yo creo que eso de intentar disminuir la importancia de desvalorizar el hecho, me parece que es una actitud irresponsable de este gobierno. Ahora, doctor, usted dice que esto no es nuevo, pero me da la impresión que es inusual al menos el planteamiento de colocar en las manos de la Organización Panamericana de la Salud la administración de los recursos de un Estado frente a una coyuntura de esta naturaleza. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque digamos es una situación que no hemos visto en ninguna parte del mundo, que se sepa ni siquiera en los países donde hay problemas tan serios como en Venezuela. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, efectivamente tienes razón, esto es algo inusual. Yo diría que es quizás la primera experiencia que ocurre en algún país como que estamos nosotros viviendo hoy en Venezuela, y efectivamente lo que origina esta situación es también la duda expresada muchas veces por la Oficina Secretaria Panamericana acerca del destino de los recursos y de cómo se garantiza de verdad que los inviertes adecuadamente. Esto, digamos, es lo que genera que se provoca la discusión y se provoca el acuerdo. Y en estos 60 días previos, quien se manifestó muchas veces en estas reuniones privadas en contra de eso, pidiendo el reclamo de su soberanía, fue el gobierno venezolano, hasta que finalmente terminó por aceptar una realidad, que es que también la Oficina Central Panamericana está de acuerdo en buscar un mecanismo que facilite que esos recursos, digamos, salgan a ser usados frente a la pandemia. Esto es evidentemente novedoso, y me parece que es importante que se tome una decisión en la cual tú no estás violando ninguna soberanía de nada, tú lo que estás es sencillamente agilizando y facilitando que esos recursos se ejecuten adecuadamente. Fíjate que el documento, y tiene cierta importancia y cierta relevancia, el documento se establece sobre 9 puntos, y los 9 puntos todos se relacionan con el manejo de la pandemia, cómo hace, cómo trata, cómo hace cuarentena, cómo pasa de es un documento muy técnico. Yo creo que en ese sentido, digamos, es una virtuosidad, es virtuoso que eso esté ocurriendo, y no al revés. Fíjate que hubo también un intento de decir, bueno, sí, pero no, porque yo no sé esto que sale, qué sé yo. En el fondo, se está dando una cuestión inédita, porque existe una situación muy sui generis en Venezuela, en la cual tú no tienes una garantía plena de que el recurso que se asigna sea adecuadamente empleado. Eso ya tenemos mucha experiencia con eso, y lo hemos visto en los hospitales. Aparte de lo que está pasando con este documento que acaba de aprobarse, es que estamos entrando, ya se ha visto que es así, en una fase de crecimiento más o menos rápido del número de enfermos. Esto es un preaviso y un preanuncio de que viene un problema hospitalario en poco tiempo, que tenemos que estar preparados, como se ha venido diciendo, desde hace 2 meses, con camas de terapia, con respiradores. O sea, esto facilita que eso se produzca, y yo creo que es muy importante, y lo vengo diciendo desde hace ya bastantes días. Estamos entrando en la fase de mayor riesgo para la tercera edad en Venezuela, y en Venezuela al menos 1.200.000 personas tienen más de 65 años de edad. Ya vamos a hablar acerca de este tema y el avance de la pandemia en nuestro país, doctor, pero yo quisiera aclarar este punto porque nos da la impresión, luego de leer el documento que trascendió, que entiendo era de carácter privado, pero se filtró
la carta que suscribe el ministro de Salud Nicolás Maduro y el asesor, el doctor Julio Castro de la Asamblea Nacional, da la impresión que ya a estas alturas Naciones Unidas está consciente de que no se pueden entregar recursos a la administración de Nicolás Maduro, y eso es francamente grave, doctor. Yo quisiera su comentario porque, como ha dicho el diputado Pizarro, esto va a permitir salvar miles de vidas, pero en Venezuela son millones las vidas que están en riesgo. Es decir, me da la impresión, yo quisiera su comentario, que Naciones Unidas reconoce que, bueno, que en Venezuela tienen que cambiar las cosas para resolver el problema de fondo. ¿Qué opina usted? Bueno, estoy de acuerdo con la visión que tú tienes. O sea, ¿qué ocurre? Hay ya conciencia, sobre todo porque hay mucha duda, mucha, digamos, falta de convicción en el ambiente internacional de que se estén haciendo las cosas bien en Venezuela. Y por supuesto, para nadie es un secreto que el colapso que vive el sistema de salud es gigantesco. Y la punta de todo ese colapso más grave es justamente la situación hospitalaria. Y veamos incluso ese solo detalle, que tú necesitas una enorme cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores, y no los tiene más bien muy poquito, una cifra casi irrisoria de 180 en toda Venezuela. Que necesitas hacer las pruebas famosas estas de PCR y te haces el loco y no las has hecho hasta ahora, apenas has hecho 16,000 pruebas, que son muy poquitas para saber dónde es que anda el virus y dónde es que lo vamos a perseguir. O sea, yo creo que hay una aceptación más que tácita, una aceptación expresa de que hay un problema serio en Venezuela que tiene que ser atendido de otra manera y que va a seguir acentuándose la búsqueda de acciones diarias de trabajo impulsada por la OMS, impulsada por la ONU, para ver cómo logramos de verdad que salgamos, digamos, yo lo he dicho, lo más barato posible de toda esta coyuntura que estamos viviendo, que es bastante grave. Hablemos del avance de la pandemia, doctora, a la luz de lo que se conoce, las cifras confirmadas. Varias instituciones, incluyendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hablan de un posible subregistro. Suponemos que ahora que la OPS va a tener un papel estelar, eso no va a ocurrir. Sabremos las verdaderas dimensiones. Esta es una suposición muy personal, pero a la luz de lo que se conoce, ¿qué puede decirnos sobre el avance de esta novísima enfermedad en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, si tú lo ves en términos estrictamente aritméticos, ¿verdad? Estadísticos, hemos pasado en cuestión de unos 6-7 días a doblar el número de casos, ya estamos hacia los 2,000, y a doblar el número de muertes. Eran 10 y estuvimos pegados como no sé cuánto, como 2 semanas, de pronto entonces se transformó que ahora son 20. Entonces, por supuesto, eso, aunque no es cuantitativamente muy numeroso, te está diciendo que la tendencia a la duplicación es lo que siempre se le teme, porque esa duplicación es 1, 2, 4, 8, 16, 64, y es muy rápido como vas alcanzando cifras muy altas en la cantidad de enfermos, que es lo que predice justamente la Asamblea, la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. O sea, eso parece que está claro. Ahora, si nosotros estamos diciendo desde hace mes y medio, eso viene, hay que prepararse. Yo personalmente creo que en un programa suyo lo advertí sobre el riesgo en el estado Zulia con el mercado de la pulga, y expliqué que ahí hay una cohabitación de la etnia guarao y nacional, que es venezolana, eso se mueve por todos lados. Reventó el problema allí apenas hace 4 o 5 días. Pero claro, como no tenemos cómo seguir en caliente, si yo tuviera en mi mano las pruebas de PCR y las hiciera todos los días, yo puedo decir, mira, tengo riesgo para Barquisimeto, se me está mudando el riesgo para Carora, pero puede llegar a tal lado. Pero si no lo sé, voy a tener reventones que yo no estoy esperando. Y así es donde cuesta mucho predecir como dónde me adelanto a la epidemia. Porque lo que estamos viviendo, yo no me extrañaría que pase de duplicar a cuadruplicar. Y cuando tienes mucha gente que anda por la calle, no sé si tú andarás, yo que camino, yo estuve todo el día en la calle, toda la mañana a pie, pues tú te das cuenta, mira, por Chacao, por esa zona, por Petare, la enorme cantidad de gente que va en esos autobuses muñeñados uno con otro, sin distancia, sin un carrito, sin mascarilla. Bueno, ahora, ahí viene otro reventón de casos. Si estos individuos no tienen manifestaciones clínicas, porque muchos no las tienen, no tienen fiebre, no se sienten mal, bueno, van a seguir correteando y van a seguir regando eso. Es con la que no tiene nada porque no se sienten mal. De pronto trabaja en un comedor escolar, o de pronto va a tal parte a hacer la visita de alguien que está hospitalizado, eso te va generando un riesgo muy grande. Y si tú no te fajas de verdad de cómo lo paras, te puede reventar en la cara.
Ahora, yo te digo, yo creo que el manejo, o sea, las dos cosas creciendo, los casos aumentando, y nosotros diciendo que entramos en la etapa que no hemos entrado, es obvio, de control de la pandemia y de medida de liberalización del país. Bueno, yo no sé, me parece que eso es absolutamente contradictorio y que nos puede salir muy caro. Bueno, vamos a ver, yo de verdad estoy pesimista porque lo que uno ve en la calle le da miedo, esas colas, hoy estuve también viendo colas de gasolina, aquella cosa es espantosa por toda la ciudad. Bueno, mira, así es casi imposible. Finalmente, doctor, en Brasil hoy ha trascendido que van a utilizar a manera de prueba esta vacuna que están desarrollando en Oxford. Y bueno, van a utilizar de momento 2.000 voluntarios. Se trata del país en América Latina con mayor número de casos. Yo le pediría su opinión y su análisis acerca de las expectativas que podemos tener en torno a una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, eso siempre tiene riesgo. El riesgo está en que tú no tienes una garantía absoluta de la inocuidad. Vamos a comenzar porque la vacuna sirve o no sirve, si hace caso o no, y porque haga daño o no. La primera etapa siempre es que tú lo utilizas primero en laboratorio, en ensayo, después lo utilizas en animales, en ratones, en monos, etcétera, para ver que no te haga daño. Eso no se ha cubierto, y por más que intentemos avanzarlo corriendo muy rápido, no, tampoco lo vamos a poder hacer. O sea que hay, digamos, un factor de riesgo de lo desconocido con esta vacuna que va a probar Brasil. Y luego tienes otro asunto también importante, que es que tú no sabes cuántos serán protegidos por la vacuna, qué porcentaje es protegido, y si la vacuna es capaz de impedir que tú te vuelvas a infectar, que es eso que llaman la reinfección. Eso todo está, digamos, en el aire. Entonces, claro, sería como decir un esfuerzo, vamos a llamarlo de extrema urgencia, como se ha hecho también con algunos medicamentos, con la cloroquina, por ejemplo, que son, digamos, un uso de último fin, pues un uso casi compasivo. Bueno, ok, perfecto, pero no es posible que si tú pues, tengas éxito en esta muestra de 2.000 vacunados, tú puedas lanzarte ya con una producción masiva. Yo no lo creo que eso sea posible. Eso también se está haciendo en otros países, por cierto. En Israel también están haciendo pruebas pequeñas y militares, soldados. Yo creo que no nos dan los tiempos, que no va a ser posible que tú... Quizá la única cosa, digamos, novedosa, porque ya tiene aprobación casi mundial, es eso que se llama Remdesivir, que es un medicamento antiviral, que se sabe que actúa y que mejora el estado del paciente, que disminuye la carga viral y, por supuesto, la gravedad. Y eso va a correr duro de aquí en adelante. Ahora, vacuna como tal, yo te diría que seguimos esperando por lo menos ese lapso de terminar del año 2020 y quizás hacia mayo del año 2021. Doctor Rafael Orihuela, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión, análisis acerca del tema del COVID-19 en nuestro país y el alcance de este acuerdo suscrito entre el equipo de Nicolás Maduro y el equipo de la Asamblea Nacional en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la epidemia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que, bueno, esta tercera jornada de distribución de gasolina iraní cierra con colas kilométricas para surtir combustible en Venezuela, protestas por la escasez y con la información acerca de las bombas que solo van a suministrar gasolina a precio internacional. Nos acompaña Iván Freites, él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, igual para nosotros, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría un primer comentario acerca de lo que nos ha tocado ver durante estas 72 horas. Poco duró en algunas estaciones el subsidio de la gasolina, incluso el combustible. En Margarita ya han informado que, bueno, tienen que esperar hasta el viernes para surtir sus vehículos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, en verdad fue pura propaganda. Era una propaganda que tenían, que no querían dejar a los barcos iraníes y que esos barcos eran una violación y tal y tal. Bueno, resulta que los barcos entraron y hubo fiesta, levantaron banderas de Irán en todos lados, hasta en las Torres del Silencio. Bueno, y la gasolina no llegó al tercer día. Te lo dice alguien que hoy vivió esa experiencia, aquí en Coro. En Coro hay 8 estaciones de servicio. 3 pagan en dólares. Hay gasolina. 3 son para particulares, no hay gasolina. Y 2 son para vehículos de entes del Estado y transporte público, y hay gasolina. Entonces, imagínate cómo es la situación. O sea, para los particulares no hay gasolina subsidiada. Para los que tengan dólares. ¿Quiénes son los que tienen dólares? Ellos. Esa gasolina, bueno, ellos lo dijeron antes de que empezara a distribuir la gasolina iraní. Esa gasolina no era para los, nada más era para ellos, que son para los cuales que les tomaran fotos y todo. ¿Qué te parece? Entonces, no llegamos al tercer día y consideramos que eso es un problema muy grave para Venezuela, porque lamentablemente seguimos en unas condiciones muy graves en cuanto al problema de refinación nacional. La gente no tiene acceso y los costos que esto acarrea, aumento de los combustibles en Venezuela, esos costos se van a ver inmediatamente reflejados en la condición de vida que de por sí ya es de extrema pobreza de la población venezolana, pero eso va a acrecentar. No sabemos en qué niveles vamos a estar ahora, y por allá por las refinerías, por allá no hay chance. Se dieron cuenta tarde. Ellos trajeron, según que trajeron también de Irán, unos alquilatos. Bueno, resulta que esos alquilatos necesitan ser mezclados con gasolina de un alcanaje medio o bajo canaje. Cuando te hablo de reformados, te hablo de gasolina craqueada, con nafta, con butano, con oxigenado, para poder tener una gasolina completa. Bueno, resulta que esa gasolina no la podemos producir en la refinería, porque las refinerías, lo hemos venido diciendo en todos estos últimos años, las refinerías están inservibles. Las refinerías, las plantas productoras de gasolina en Venezuela, las dañaron, las saquearon, volvieron unos escombros. Y ahí sacaron más 50 trayendo alquilatos. Resulta que ahora no pueden producir gasolina. Justo quería preguntarle, porque conversando con el ingeniero Felipe Huacache, que fue superintendente de la refinería El Palito, él nos explicaba que la tecnología de esas instalaciones es occidental, es americana. Y él ponía en duda que, bueno, el gobierno de la República Islámica de Irán tuviera acceso a esa tecnología. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos.
Sí, es que Irán, eso también son cuentos de que Irán está trayendo gasolina de 115 octanos. Y es cierto que trajeron gasolina de 115 octanos, pueden traer gasolina de 115 octanos. Esa gasolina sirve para aviones de pistón, no aviones de turbina, sino aviones de pistón, que son muy usados en el estado Bolívar en la producción, en las minas de oro, y en otros menesteres que se hacen mucho aquí en Venezuela. Pero de que Irán va a traer equipos, no, eso es pura propaganda, eso es para desviar la atención de la gente y que la gente se dedique a vivir de fábula. Pero la gasolina que viene de Irán es una gasolina refinada ya. Ellos lo que se están aprovechando es que ahorita en todo el mundo ha bajado el consumo de combustible, entonces Venezuela es el único país del mundo donde los combustibles no hay, y es un país petrolero. Lo peor es que es un país petrolero con 1.300.000 barriles de capacidad de refinación. Bueno, resulta que Venezuela está viviendo en otro mundo, está apartado de 198 países, 199 países que hay en la ONU. El único que no tiene gasolina es Venezuela. Y además de eso, en todos esos 198 países, sin contar a Venezuela, han bajado los precios de los combustibles, en Venezuela los han aumentado. Entonces, es una situación muy grave. Lo de Irán es propaganda, es buscar la atención de la gente, y aquí está el resultado. El resultado es que Venezuela sigue empeorando su condición de un país energético que tiene fuentes de energía, pero que su población, su ciudadanía, no tiene acceso a la energía. Ahora, nos llamaba la atención, digamos, los cálculos del equipo de Nicolás Maduro, la decisión de colocar un precio de 0,5 centavos de dólar para el litro de gasolina, en algunos casos en nuestro país. Ninguno de estos recursos va a llegar a los trabajadores petroleros, o me equivoco, señor Freites. Bueno, hoy en la cola donde estaba, aquí en Coro, la bomba se llama del kilómetro 7, que no vayan a decir que es mentira. Bueno, allí habíamos varios trabajadores petroleros. Tú sabes que hace 6 meses hicieron una política de semanalmente podía un trabajador petrolero echar gasolina dentro de la refinería Moai. Bueno, lo llevaron a 15 días y ahorita que a mí prácticamente les desaparecieron eso. Pero el beneficio en sí, mira, el peor momento para haber aumentado los combustibles es ahorita. Mira, todos los gobiernos, después que Carlos Andrés Pérez aumentó la gasolina en el año 89, todos los gobiernos se cuidaron de adecuar los precios de los combustibles. Mira, no es por nada, pero Chávez tuvo oportunidades inmensas para aumentar la gasolina porque los salarios no eran tan bajos como ahorita. Había poder adquisitivo. Y no es porque yo sea chavista, porque más de uno va a escribir por Twitter que yo soy chavista. La situación es que las condiciones actuales no son las adecuadas para aumentar la gasolina. ¿Quién tiene acceso a una gasolina con un salario de $4 al mes? Nadie. ¿Quién puede mantenerse en su casa, no solo con la gasolina, sino con una bombona a $5 la bombona de 10 kilos? Entonces, es una situación que nos llevaron donde el salario desaparece. Hay algo que tienen que saber los venezolanos, y esto para mí es muy escuchado en todo el mundo, en todo el país. Los venezolanos sufrimos de un saqueo internacional, de un plan internacional. ¿Quién se ha beneficiado con la caída de 3 millones de barriles de producción diaria de petróleo que tiene Venezuela? ¿Quién se ha beneficiado de esa caída en la refinación de Venezuela, de esa exportación que éramos nosotros de productos refinados de Venezuela y de crudo? Rusia, Turquía, Argelia y hasta Cuba vende petróleo y refinados. Es un saqueo contra Venezuela, fue un plan contra Venezuela, contra un país. Y eso es lo que estamos sufriendo ahorita. Y todavía tenemos la invasión sigue sacando recursos. Imagínate, así será de rico este país, que todavía no sueltan el hueso.
los tipos porque son más de 20 países que han saqueado a Venezuela. Y los venezolanos todavía creemos que, no, es la invasión gringa, no, la invasión es rusa, es china, es cubana, es de todos esos países comunistoides fundamentalistas que están en Venezuela, saqueando Venezuela y aprovechándose. Eso es lo que están supliendo los mercados comerciales que tenía Venezuela. Todo el comercio internacional de Venezuela, de PDVSA, eso lo sustituyeron ellos, lo sustituyeron estos países. Ahora, señor Freites, me llama la atención lo que usted comenta. ¿Cuánto gana un trabajador petrolero en este momento en nuestro país? Porque da la impresión que el salario no alcanza para llenar un tanque de combustible. ¿Qué puede decirnos? Mira, el salario lo eliminaron. Aquí no hay salario. Al trabajador le depositan, en el carnet de la patria le depositan 300,000 bolívares al mes. 300,000 más. Por allá por otro lado le dicen el bono que inventan un bono allí y le depositan 300,000 más. Por ahí está el orden, por 1 millón, 2 millones de bolívares al mes. Pero todo es bono, sin salario. Aquí nadie, ningún trabajador petrolero, tú le preguntas, ¿cuánto gana usted? No te va a decir cuánto gana porque no sabe cuánto gana, porque le eliminaron el salario, le eliminaron todos sus beneficios laborales. Todo fue un plan de que el trabajador quedara sin nada y someter al trabajador. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video que salió un trabajador, un humilde trabajador allí de la refinería Cardón, inventando una lavadora de unas bragas, el trabajador trabajando en cholas. Hablé con el trabajador y él me dice, es que no tengo zapatos de seguridad y no tengo zapatos, y yo tampoco, porque no cómo compro un par de zapatos si no tengo ni para comprar un plato de comida, no tengo cómo comer, no tengo ni ropa, y esa es la braga que tengo, porque esa braga me la dieron hace 2 años y esa es la única braga que tengo. La que estaba lavando ahí, que sale en el video, es porque un operador tenía una braga tirada por allá llena de aceite, y entonces yo inventé lavarla con vapor para sacarle el aceite. Entonces, imagínate las condiciones en las que están viviendo los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros, a partir del año 42, estuvimos en un proceso de adecuación de los salarios, de acuerdo con las empresas transnacionales que traían personal extranjero, y hubo un proceso de adecuación. Y entonces ahí empezaron beneficios como el comisariato. En el año 46 se firmó el primer contrato colectivo en Venezuela con las transnacionales. Fue un contrato colectivo petrolero. Entonces, todo se fue condicionando hasta llegar al año 99, que empezó un saqueo contra la industria petrolera y contra sus trabajadores, la desprofesionalización, las políticas de hacer de PDVSA no una empresa, sino un aparataje político, partidista, para que los que están gobernando se mantengan en el poder. Bueno, con 1 millón de bolívares, señor Freites, usted puede echar 10 litros de gasolina a precio internacional, es decir, a 0,5 céntimos de dólar. Antes de hacer la pausa, señor Freites, usted decía, bueno, las refinerías en Venezuela están por el piso, si entendí bien. ¿Cuál es la capacidad de producción en este momento? ¿Se conoce? ¿Qué puede decirnos? Mira, la refinería Moai tiene una sola planta ahorita trabajando, una planta destiladora, que es la planta Coato. Lo que tiene son 80,000 barriles. Esas plantas funcionan intermitentemente, de acuerdo a los servicios. Los servicios industriales son pésimos. Prácticamente no pueden funcionar las refinerías que tienen problemas con el agua de enfriamiento, tienen problemas con la electricidad, tienen problemas con el aire y tienen problemas con el vapor. Entonces, todos esos servicios industriales en Amuay, de 17 bombas de agua que hay para usar en los procesos de la refinería, de 17, solo 5 bombas están buenas. Y hay que estarlas reparando, quitándole una bomba para reparar la otra. Entonces, esas son las condiciones que estamos ahí ahorita. Las calderas que producen vapor, eso no sirven. Igualito está Cardón. Cardón tiene 50,000 barriles ahorita con una sola destiladora. Ahí. Las destiladoras no producen gasolina. Producen gasolina de avión. Esa sí la producen las destiladoras. Pero gasolina para vehículos no producen gasolina para vehículos.
Entonces, y el Palito tiene otra destiladora que la ponen igualito que la de Amoay y la de Cardón, intermitentemente, de acuerdo a cómo estén los servicios, cuando falla Planta Centro, cuando falla aquí la Josefa Camejo, cuando falla el Servicio Eléctrico Nacional, inmediatamente se caen las refinerías porque dependemos ahora de la energía que aportan al Servicio Eléctrico Nacional. Entonces no se está produciendo un litro de gasolina en Venezuela, no se está produciendo en Venezuela gas, y las condiciones de las refinerías para recuperar nosotros esas refinerías, por lo que tenemos que hacer una inversión, solo aquí en el CRP, en Amoy y Cardón, de $1.500 millones para comprar repuestos, para pagarle unos salarios a los trabajadores. De 20 trabajadores que hay una guardia en el Servicios Industriales Cardón, de 20 trabajadores que tienen que trabajar por cada guardia, solamente asisten 3. Con eso no puede funcionar esos servicios industriales. Tienen que capacitar personal. Entonces, es un proceso que tiene que venir, obligatoriamente tiene que venir, para poder nosotros recuperar eso. Tenemos que capacitar personal, tenemos que hacer un plan de reclutamiento de un personal altamente calificado para poder recuperar eso, pero también tenemos que recuperar primero el personal, que tienes que enamorarlo otra vez para que vuelva a esas instalaciones. Después viene el proceso de que tienes que tener todo un aparataje en cuanto a repuestos, en cuanto a equipos nuevos, y lo más importante, el capital tiene que ser un capital privado, porque el Estado no lo tiene. Aquí se equivoca la gente cuando dice que va a recuperar PDVSA. PDVSA ahorita, 0 barriles de petróleo está produciendo PDVSA en el lago de Maracaibo. Hace 11 años, en el 2009, hubo una expropiación nunca antes vista contra la industria petrolera mundial en el lago de Maracaibo, un 8 de mayo. Bueno, esa expropiación trajo consigo que 250 lanchas que habían en el lago de Maracaibo, nada más quedan 4 lanchas. Bueno, esas lanchas no salen allá a los pozos, a poner activos los pozos, porque no tienen gasoil. PDVSA no tiene como ponerle gasoil a 4 lanchas. PDVSA no tiene como darle un par de zapatos de seguridad a un trabajador que tiene que trabajar en chola. PDVSA no tiene como darle un guante a un trabajador. Eso que hablan de recuperar PDVSA, vean esas condiciones en las que estamos. No tiene como pagarle un salario a un trabajador, porque todo eso fue saqueado. Las instalaciones, imagínate cómo están. Entonces, es una situación bastante grave lo que estamos viviendo los trabajadores petroleros en Venezuela. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de la escasez de combustible que no ha parado, como han escuchado ustedes, a pesar de la llegada de gasolina desde Irán. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Julio Urbina y su lucha contra las enfermedades desatendidas. Las enfermedades infecciosas denominadas desatendidas afectan por lo general a países pobres que no disponen de recursos para obtener vacunas o tratamientos. Julio Urbina se ha empeñado en encontrar la cura para dos de ellas, el mal de Chagas y la leishmaniasis. Licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Físico-Química del MIT en Estados Unidos, supo combinar estas dos disciplinas para la búsqueda de compuestos que afecten a los parásitos causantes de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Aprovecha las diferencias en las membranas celulares de estos parásitos con respecto a los vertebrados. Mientras que en los vertebrados, el colesterol es esencial en las membranas. En estos parásitos, al igual que en los hongos patógenos, es el ergosterol. Si se lograba inhibir la síntesis del ergosterol, el parásito moriría sin afectar las membranas de su hospedero. Fue así como descubrió que ciertos fungicidas podían también curar a ratones infectados con el parásito del mal de Chagas y de la leishmaniasis. Sus hallazgos en ratones fueron tan contundentes que dieron paso a estudios clínicos en humanos que están actualmente en progreso. Junto al doctor Gustavo Benaim y otros investigadores, el doctor Urbina también explora actualmente las posibilidades de utilizar drogas que actúan sobre otras enfermedades y cuyas patentes han expirado para diseñar nuevas drogas de bajo costo en contra de enfermedades desatendidas. El doctor Julio Urbina ha combinado a lo largo de su carrera una altísima productividad científica con una gran sensibilidad social en su lucha incansable contra estas enfermedades desatendidas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y como hemos comentado con ustedes, bueno, países como Estados Unidos siguen de cerca el acontecer en Venezuela. Sigue tomando medidas, sanciones y ayer, sin ir más lejos, se pronunciaban sobre este acuerdo entre el gobierno interino y el equipo de Nicolás Maduro. Ellos decían que, bueno, destacaban este convenio con la OPS de Asociación Coordinada, priorizando necesidades urgentes de atención médica de venezolanos y advertían es un paso importante, pero solo una transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe. Iniciamos con esta conversación con el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, además está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Le pediría un primer comentario sobre este mensaje que publicaba la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela, que, bueno, deja clara la posición del gobierno norteamericano con relación al acuerdo y el destino de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es muy clara la posición. Evidentemente, este acuerdo es un paso hacia adelante, hacia el buen camino. Maduro tuvo que aceptar, porque lo que le viene encima sobre la pandemia del COVID-19 no es broma. Está entrando ya en el periodo de aumento considerable de los casos y entra en lo que se llama la fase de aceleración. Y ante la falta de recursos que existen en eso, no le quedó más nada que aceptar la condición de 3 meses de negociación. Llevaba planteado Guaidó que esta ayuda podría entrar, esta ayuda humanitaria para el COVID, pero siempre y cuando fuese manejada por un ente distinto al gobierno y al régimen y que no fuese utilizado para fines de propaganda política. Y con eso fue que se llegó al acuerdo que el OPS, o sea, la Organización Panamericana de Salud, es la que estaría en condiciones de
de gestionar, administrar y llevar adelante esta importantísima ayuda para la gente más necesitada en este país frente a la pandemia. Ahora, eso no es que, evidentemente, eso no ha cambiado en ningún milímetro la posición de Guaidó, porque el verdadero acuerdo que persigue es, y lo reitera cada rato, es la creación del gobierno de emergencia o de salvación nacional, tal como lo ha planteado la fórmula de los Estados Unidos. Ahora, esto no es excepcional. Recuérdate que en la guerra de la independencia, en plena periodo de lo que se llamó la guerra a muerte, en Santana, en Trujillo, se reunió Simón Bolívar con el mariscal Morillo. Es decir, que en las guerras también hay espacio, un momento dado, para las cosas que benefician a la población. Sin embargo, como es característico en la perversidad anímica del régimen, que una vez que dieron, por decirlo de una manera, su brazo a torcer y permitieron el ingreso, o permitirán el ingreso de la ayuda humanitaria, dejaron caer, como si no fuera la cosa, liberando al tío de Guaidó, como si hubiera sido objeto de un acuerdo en el que eso era un elemento esencial, lo cual es tan grotesco y tan poco sustentado que simplemente la reacción muy interesante de la mayoría de la gente hoy en Venezuela, en las redes de periodistas, etcétera, no comieron ese anzuelo, salvo uno que otro de desprevenido que tiene otro tipo de intereses políticos, y han quedado más aislados que nunca. Los que se han opuesto a este mecanismo de entendimiento político de ayuda humanitaria son solamente aquellos que no están conformes de no ser ellos los que están liderando el proceso. Ahora, embajador, hoy el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, designado por Nicolás Maduro, él rechazó las sanciones por parte de Estados Unidos a navieras internacionales, y lo cierto es que da la impresión, al menos a la luz de los hechos, que el gobierno norteamericano tiene una posición muy clara en relación a nuestro país, que pasa por este acuerdo marco para una transición en Venezuela. Le pediría un comentario, es decir, ¿hasta dónde cree usted que va a llegar el gobierno del presidente Trump para alcanzar ese objetivo? Lo escuchamos. A tan lejos como sea necesario, hasta tratar de forzar una negociación que lleve al gobierno de emergencia nacional o salvación nacional, o como lo quieras llamar. De hecho, uno de los comentarios que han dicho ellos, que esa no era la fórmula preferida de ellos, pero que es la de la mayoría de la comunidad, que es una solución acordada o negociada, pero negociada a base que solamente puede llegar a un resultado si la presión es de tal nivel que es la opción menos costosa para los que tengan que abrir el juego. Lo de que dice las declaraciones de Aizami, recuerda ese refrán típico venezolano, el que se pica porque allí come, ¿no? Al haber tenido las 4 navieras, y recordar que el año pasado, no fue este año, Panamá le quitó la bandera a la mayoría de los buques iraníes. Me imagino que esas navieras fueron seleccionadas con un criterio muy firme, lo que hace que cada vez sea más difícil para Irán transportar petróleo desde Bandar Abbas hasta Morón. Ahora, lo importante también decir que este pequeño influjo, y digo pequeño porque si acaso esto va a cubrir 15 o 20 días, depende cuánta gasolina estén entregando, no es suficiente para resolver las necesidades del país, que solamente podrían abastecerse si lograsen reactivar las refinerías que tanto descuidaron. En el caso del Palito, es evidente que eso no ocurre, a pesar de que están tratando de montar una matriz de opinión diciendo que parte de la gasolina que se está usando ahora viene del Palito. Lo que pudo haber sucedido en el Palito es que creo que la gasolina iraní que vino era de muy alto octanaje y se hicieron unas mezclas en la refinería, entonces quieren hacerla vender como si hubiera
sido producida por el palito. Y el caso de la refinería de Cardón, que es la que pudiera efectivamente ayudar importantemente a la producción de gasolina, no parece estar muy cerca de la solución por dos razones. Primero, que esa refinería estuvo detenida por casi 2 años, y poner en marcha una refinería detenida hace 2 años es una operación bastante compleja. Y en segundo lugar, los técnicos iraníes que trajeron, si bien conocen ese tipo de refinería, porque esa en 1949 fue hecha por la Shell, la refinería que existe hoy no tiene nada en común ni con la refinería iraní ni con lo que fue lo de la Shell. En 1996 hubo un cambio de patrón de refinación y se invirtió en esa refinería, que es la más sofisticada que tenía PDVSA, una cantidad, si no me equivoco, del orden de $6,000 millones. Y quienes hicieron toda esa tecnología no fue la Shell, sino compañías norteamericanas, entre algunas que creo estaba en la Fluor y otras compañías. Por lo cual es una industria muy distinta a la que los iraníes conocen. Y aparte de eso, habría también que señalar que el petróleo que procesa las refinerías en Irán es un petróleo de alta calidad, muy liviano y muy limpio. En cambio, la que procesan acá es un petróleo medio pesado y lleno de azufre y otros productos, o sea que no son en nada uno y parecido al otro. Entonces, yo creo que esto acorta mucho la vida a mediano plazo de la disponibilidad de gasolina en Venezuela. Embajador, ¿qué tan preocupante es la presencia de Hezbollah en nuestro país? Se lo pregunto a la luz de la denuncia que hacía en sesión virtual el diputado Rommel Guzamana, hablando de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, definitivamente la misma presencia de Tariq al-Aizami. Se sabe que hace mucho tiempo hay núcleos importantes de Hezbollah en la isla de Margarita y en otras partes de oriente del país. Yo creo que lo más grave de esto es que se rompió con una política externa de Venezuela que, como fundador de la OPEP, se había mantenido inteligentemente al margen de los conflictos del Medio Oriente, y manteníamos igual de buenas relaciones con Arabia Saudita como con Irán. ¿Qué sentido tiene que por razones de corto plazo, porque yo no creo que exista ninguna vinculación ideológica entre la presunta revolución protocubana venezolana y la teocracia iraní? Simplemente fue una razón de conveniencia. Lo único que los une es la antipatía hacia el imperio, pero eso no es suficiente para romper con una religión, que hay que recordar que ese conflicto muy viejo entre chiitas y sunitas, la inmensa mayoría de los musulmanes son sunitas. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que meternos en esa ensalada rusa, en ese conflicto tan complejo como es un conflicto religioso y en la guerra del Medio Oriente? Yo no le veo los beneficios para Venezuela por ningún lado. Considero que simplemente era la única tabla de salvación que les quedaba a la mano. Y es una tabla de salvación bastante chueca, porque Irán tiene muchos problemas económicos, también ha sido bastante afectado por el COVID-19, y sobre todo, quizás lo más fundamental, es que Irán es una civilización muy antigua, los persas, y muy sofisticada y con gente muy culta. Y hemos visto recientemente varias manifestaciones de rechazo a la teocracia, como muchachas iraníes yendo en el metro sin ponerse el velo en la cabeza. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Embajador Emilio Figueredo fue embajador de nuestro país, ahora mismo está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dos titulares al cierre. La Alianza Global lanzará un compromiso anticipado de mercado, AMC, por sus siglas en inglés, para las futuras vacunas contra COVID-19 que afirma ayudarán a garantizar el acceso de los países más pobres a estos medicamentos. Mañana, 4 de junio, Reino Unido va a ser el anfitrión de la Cumbre Global de Vacunas. El eslogan es: juntos podremos derrotar al coronavirus. Seguro habrá información al respecto de mucha utilidad para todos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Bienestar en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Undía, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.